Te voy a compartir una de las historias que a mi abuela, que en paz descanse, no le gustaba contar. Ella era de Chiapas. Aunque durante muchos años vivió en Tuxtla Gutiérrez, nació y creció en un pueblo cercano a la frontera. De antemano agradezco el tiempo que dediques a leer esto, ya que le puse bastante empeño a la redacción, pero sobre todo a la investigación. El relato a continuación solamente lo escuché una vez en mi vida. Para contarte lo más que sobrevive de esta historia, me fue necesario platicar con mis tías y una hermana de mi abuela. En ese entonces, ella tenía 18 años. Se cree que a raíz de lo que sucedió en su pueblo, ella decidió irse a Tuxtla. Su hermana dice que de todos modos mi abuela ya había hecho planes de marcharse, ya que tenía unos meses de estar saliendo con un muchacho que le había prometido una mejor vida. Todo comenzó una noche en que hubo fiesta. No se sabe si la celebración tuvo lugar en ese pueblo o en las localidades vecinas. El hecho es que ya era muy tarde y aún así todavía había gente afuera de sus casas. A la fecha, aquel pueblo sigue siendo solo un puñado de casitas abrazadas por las montañas, solo que en ese entonces no había luz en las calles, no había ruido en las noches. Aquello se sentía más oscuro, más sumergido en el abandono. Mis bisabuelos después de la fiesta decidieron seguírsela. Afuera de la casa alumbraron unos troncos con antorchas, sacaron unas botellas y le siguieron a la fiesta. Otros vecinos hicieron lo mismo. De pronto, del vacío salió un sujeto. Era un hombre que cargaba con dificultad un pesado bulto a sus espaldas. A medida en que se fue aproximando a los puntos iluminados donde la gente celebraba, se empezó a hacer el silencio. Había unos músicos vecinos de mi abuela que hasta dejaron de tocar, por lo que toda la atención se volcó sobre el desconocido. Sus facciones no eran muy distintas a las de mis bisabuelos. De hecho, la poca descripción que se guarda del sujeto concordaba mucho con la única fotografía que queda de Ignacio, el hermano mayor de mi abuela. No te vayas a confundir, lo único que quiero resaltar es que esa persona que salió de la oscuridad no era muy distinto a ellos, sin embargo, lo trataron peor que a un delincuente. No sé si era muy evidente que se trataba de un migrante del país vecino. Lo que sí te puedo decir es que nadie en la comunidad lo había visto antes. La persona venía cansada de caminar, se le veía por la manera en que arrastraba los pies, además de que el bulto que cargaba en hombros ya le había lacerado la piel. A pesar de las supurantes llagas, el hombre solo cambiaba de lado la carga de cuando en cuando. No sé por qué pensó que podía pedir ayuda, si lo primero que hicieron los pobladores de aquel sitio fue mirarlo de pies a cabeza, juzgarlo por su aspecto. Algunos incluso apagaron sus luces para evitar que se acercara a pedirles algo. Aquel hombre pidió alojamiento en casa de doña Matías. La señora ya estaba dormida, pero su esposo y sus hijos andaban en la calle tomando. Cuando tocó la puerta, ellos lo interceptaron. Le dijeron que se marchara antes de que le prendieran fuego y le acercaron a la cara la antorcha con la que iluminaban esa parte oscura de la calle. El hombre siguió caminando, solo que a partir de ese momento, el esposo de doña Matías lo fue siguiendo como si quisiera asegurarse de que su paso por ese pueblo sería breve, como si lo estuviera escoltando hasta la salida. Más adelante tocó la puerta de palos de otra casa, la sacudió, pidió que le obsequiaran un poco de agua y de comida. Ahí tampoco recibió gracia ni una mano de ayuda. Se dice que mi abuela nunca olvidaría que ese día todos tenían alimentos de sobra. En la fiesta habían dado de comer hasta para aventar al suelo. Don Ernesto, un hombre que vivía solo en esa casa, con un tono bastante molesto mintió diciendo que ahí no vivía nadie.
El sujeto se veía desesperado, pero también hambriento, angustiado, desorientado, fastidiado y harto. El último lugar en donde hizo el intento fue en casa de mi abuela. Ahí le pidió a mis bisabuelos que solo lo dejaran guardar el bulto que venía cargando y que luego regresaría por él, pues ya estaba muy cansado para continuar. No sé si sea cierto o si esta parte de la historia haya sido cambiada para no hacer quedar mal a mi familia, pero se supone que ellos sí lo iban a recibir, solo que antes de que le permitieran entrar, un muchacho le llegó al forastero por detrás y le dio un empujón tan fuerte que lo hizo caer al suelo y levantar una polvareda. Cuesta trabajo entender cómo fue que cayó. El caso es que aterrizó en una piedra que le arrancó la quijada. El sujeto no se pudo ni se quiso levantar. Sus últimos alientos los dejó cerca de un horrible charco de sangre. Se supone que mi bisabuela ya había tomado el bulto y lo estaba guardando en su casa, pero cuando vio el escalofriante accidente, o más bien homicidio, se dibujó una cruz en el rostro y devolvió la carga al piso, a un lado de la persona que yacía boca abajo, inerte. Qué dolor me causa pensar que la gente en ese momento se metió a sus casas disgustada por el horrible espectáculo, dejando que el cuerpo pasara la noche en la soledad, en la intemperie. Cuando se levantaron al día siguiente, lo único que quedaba era el bulto que ese hombre cargaba, además de una mancha oscura en el suelo. Al sujeto nadie sabe quién se lo llevó arrastrando, pues de él solo quedaba un ligero rastro, una larga línea que conducía hasta el punto por donde llegó. Uno de mis bisabuelos fue a ver si no solo habían tirado el cadáver entre los matorrales, pero no encontró nada. Las pertenencias de aquel hombre permanecieron recargadas en un árbol sin que nadie siquiera tuviera intención de revisarlas o deshacerse de ellas. Por ahí de la medianoche, a unos cuantos despertó el sonido de un mazo golpeando clavos en alguna pared. Mi abuela a esas horas la habían mandado a lavar ropa. Venía llegando del río con sus dos hermanitos cuando lo vio. Una persona con una capa que le cubría de pies a cabeza se encontraba clavando un objeto en un muro. La única luz que lo iluminaba era la de la luna. En ese momento ella no quiso ir a ver, pero no pudo dormir por la curiosidad. Al siguiente día, tan pronto como se empezaron a asomar los primeros rayos de luz en el cielo, se levantó y fue a ver de qué se trataba. Cuando ella salió, no fue la única. En torno a la figura había de menos unas 15 personas. Todas miraban con asombro un imponente Cristo crucificado en un muro, un Cristo negro. Con que eso era lo que traía en el bulto, dijo una señora. ¿De dónde lo habrá robado? Nadie pudo comprobarlo, pero según la descripción del color y la composición, la madera en la que había sido tallada la figura tenía que ser ébano. La palabra se regó como pólvora. Antes de que saliera bien el sol, ya todo el pueblo contemplaba el Cristo negro y ante él se trazaban cruces en la frente mientras se lanzaban miradas de asombro. De pronto se hizo silencio. Algo tomó a todos por sorpresa y les provocó un espasmo en el alma. En una de las mejillas del Cristo justo escurría una lágrima de sangre.
2 o 3 días después, a todos los despertó la quemazón. Una gran llamarada se levantaba hacia el cielo, además de que los alrededores estaban inundados de humo. Eso no era tala y quema, era un incendio de grandes proporciones. Doña Matías tenía un terreno de siembra con una cosecha que ya casi estaba lista para su colecta. Eso era lo que ardía salvajemente. La señora, a tales horas de la madrugada, salió de su casa gritando y rogando que la ayudaran a apagar el incendio. Mi bisabuelo y sus hermanos salieron con palas y carretas. Otros vecinos también se internaron en los corredores que conducían al terreno, llevando consigo cualquier herramienta que pudiera ayudar. Echaron tierra a los cultivos durante horas, pero lo único que pudieron lograr fue evitar que el fuego se corriera hacia el poblado. Las llamas se extinguieron en el momento en que arrasaron con la última hoja, con el último fruto de aquella siembra. Por la confusión y exaltación que provocó el fuego, nadie se detuvo a pensar en que hacía falta algo. Doña Matías sí lo sabía, pero nadie le hizo mucho caso entonces. Cuando ella despertó, su esposo y sus hijos no estaban en casa. Por un buen rato pensó que habrían corrido a apagar el incendio, pero mientras transcurría la noche, ella iba de un lado a otro buscándolos, pero no los volvió a ver. Estuvieron desaparecidos por unas horas hasta que alguien los encontró. Hasta que la tierra se apaciguó, la señora y otras personas recorrieron los terrenos consumidos por la quemazón, deseando encontrar algo que se hubiera salvado, ya que ese era el fruto de un gran esfuerzo, de mucho tiempo y recursos invertidos, la única fuente de sustento de aquella familia para los meses venideros. En su lugar hallaron algo perturbador, horripilante, capaz de despertar los más bajos sentimientos humanos. En 3 cruces que misteriosamente se mantenían sostenidas aún de pie, estaban crucificados los cuerpos del Señor y sus 2 hijos. Si lo piensas bien o si recuerdas lo que te conté un poco antes, fueron ellos quienes amenazaron al forastero con prenderle fuego. Cuando se corrió la voz, el pueblo entero tembló al unísono. Al igual que el Cristo Negro, los restos de aquellos hombres tenían las manos extendidas y los pies cruzados en los talones. Mi abuela no vio los rostros carbonizados, pero su mamá sí. La gran impresión que le ocasionó la macabra visión la hizo recluirse en su casa por muchos meses. Por más que quisieron buscar un culpable, no pudieron encontrar pruebas que condenaran absolutamente a nadie. Es más, se supo después que la señora ocultó una pieza importante de información que incriminaba a su propio esposo y a sus hijos. El pequeño, un chico de 12 años, testificó que él despertó en el momento en que su padre y sus hermanos grandes salían de la casa con sendos bidones de gasolina. Iban todavía como dormidos, según relató el pequeño. Él también se empezó a vestir, pero no lo dejaron que los acompañara. Susurrando le pidieron que regresara a tirarse al suelo junto con su madre y que esperara a que viera una gruesa columna de humo para despertar a doña Matías. Despiértala para que vea la cosecha desaparecer. Efectivamente, había evidencia de que el incendio había sido provocado ni más ni menos que por las personas que quedaron atrapadas en medio de este mismo. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo le habrán hecho para subirse a las cruces en medio de los vientos infernales que lo consumieron todo? El horror de esas muertes quitó toda la atención de otro suceso importante ocurrido al mismo tiempo. De lejos no se podía apreciar muy bien, pero de cerca el Cristo tenía cara y cuerpo lleno de surcos rojizos. Decenas, si no es que cientos de lágrimas habían escurrido desde sus ojos.
pero había algo curioso, o extraño, o terrorífico. En el suelo no había ni una sola gota, además de que los pies del Cristo habían sido, aparentemente, lamidos. De un momento a otro, la existencia de esa figura pasó de ser un milagro inesperado a una maldición. Las personas que quisieron desclavarlo de aquella pared se lastimaron con las herramientas. Uno se atravesó las manos con los clavos por accidente, otro se cayó de las escaleras. Incluso hablaron de la posibilidad de tirar ese muro. Mi abuela llegó a contar que la gente estaba muy espantada, lo cual en perspectiva no me causa ningún dolor o tristeza. Sinceramente deseo que se hayan arrepentido de lo que le hicieron a ese hombre. ¿Te acuerdas de la persona a quien el forastero le pidió comida? Un hombre llamado Ernesto que vivía solo porque su hijo se iba largos meses a trabajar a la capital del estado. ¿Te acuerdas que te conté que esa persona se asomó solo para decir que ahí no vivía nadie? Como si hubiera sido una premonición, una semana adelante, su casa quedó deshabitada y ahí no volvió a vivir nadie. Al señor le llevaron a su hijo muy herido en una carreta. El muchacho, que por cierto desafortunadamente no tenía nada que ver con lo que ocurrió la noche de la fiesta, trabajaba en construcciones. Un andamio en donde se encontraba laborando colapsó. El joven quedó muy mal herido. De hecho, no había nada que se pudiera hacer por él en un hospital. Lo llevaron a su pueblo a agonizar y a morir en compañía de su padre. Muchos de los vecinos, incluida mi abuela, pasaron a verlo y a despedirse de él. Don Ernesto estuvo todo el tiempo en el patio. No se atrevía a ver la cara de su hijo, pues se culpaba completamente de lo que le había ocurrido. No por falta de humanidad, sino todo lo contrario. Lo mejor hubiera sido que ese muchacho hubiera muerto de inmediato. No pudieron administrarle ningún calmante, le untaron ungüentos, le hicieron baños de hierbas que, según mi abuela, solo le intensificaron la agonía, pero como el muchacho no podía hablar ni moverse, la única manera en que demostraba el profundo dolor que sentía eran las lágrimas que le escurrían por los costados del rostro. Mis bisabuelos se fueron a dormir rezando por el descanso de aquel joven. De hecho, se quedaron despiertos buena parte de la madrugada porque no podían conciliar el sueño gracias a los alaridos que salían de la casa de don Ernesto. Una vez más te repito, quien gritaba era el señor, no el hijo. Por ahí de las 4 de la mañana, un silencio aterrador se apoderó del pueblo. Probablemente esa fue la hora de la muerte del muchacho. Al día siguiente fueron a visitar al señor. Nadie abrió la puerta, pero no fue necesario entrar para ver la desgracia y el horror que había descendido sobre esa casa. Don Ernesto colgaba de un árbol alto que se encontraba dentro de su propiedad. Bajaron el cuerpo con cuidado, aunque era evidente que no le quedaba ni un suspiro de vida. Al muchacho no lo encontraron ni en el catre donde lo habían visto la tarde anterior, ni en el patio. Por un buen rato estuvieron pensando que el señor había ido a enterrarlo al monte, aunque esto no tuviera sentido en lo absoluto. No había rastro de que lo hubiera movido del lugar. Esa mañana mi abuela fue la encargada de ir a ver al Cristo Negro. Al igual que la noche del incendio, la figura estaba cubierta de costras de sangre seca, lo cual significaba que la estatua había llorado toda la noche. Lo que ocurrió a continuación es digno de las más extrañas pesadillas. 2 semanas después de la muerte de don Ernesto, su único hijo regresó al pueblo. Sé que esto está muy confuso, pero déjame explicarlo.
A su hijo nunca le ocurrió ningún accidente, nunca se cayó ningún andamio, nunca murió. Nadie sabe quién fue la persona que trajeron en una carreta para que agonizara hasta el último momento al lado de su padre. Cuando le contaron al joven lo que había pasado, se volvía loco, gritaba de desesperación y no lo podía creer. No alcanzó a despedirse de su padre. Lo único que quedaba de él era un pedazo de cuerda sobre la rama más alta del árbol donde se colgó el señor. El hijo de Ernesto no se despidió de nadie, regresó por donde vino con el alma y el corazón hechos 1000 pedazos. Qué raras son las maldiciones. En esa casa nunca más vivió nadie. La persona que empujó al forastero, quien le provocó la muerte, huyó casi inmediatamente. De él no se supo más, sino hasta que se tuvieron noticias de su fallecimiento. Se fue a esconder a una cabaña que su hermano tenía en las faldas de la montaña. A sus familiares les prometió que regresaría una vez que se calmaran las aguas. Una vez por semana iban a dejarle comida, pero un día se encontraron con que en lugar de la choza donde se resguardaba esa persona, ya solo quedaba un impresionante hueco. Tardaron en entender qué había ocurrido. Una roca enorme que bajó de la montaña se llevó absolutamente todo, no dejó ni un dedo o un mechón de cabello. Lo que mi abuela llegó a contar es que la gente pudo calcular el momento en que aquel muchacho murió, porque la última noche algo pasó con el Cristo. Una prima de mi bisabuela vio a alguien ante los pies de la figura crucificada. Esa persona tenía una copa en donde colectaba las gotas que escurrían de lo alto de la figura. Sin poder hacer o decir nada, presenció de inicio a fin la extraña escena. Después de que se llenó el recipiente de sangre, la persona lo bebió. Cuando pudo recobrar el control de sí misma, la chica se echó a correr para avisarle a los demás. Pocos acudieron en ese momento, pero ya no encontraron nada, incluyendo al Cristo en el muro. Al parecer las desgracias se acabaron en ese momento, pero una fuerte lección quedó para todos en ese pueblo, la de ser amables con aquellos que tienen necesidad. Agradecemos a Irma Estrada por tan impactante relato. Mandamos saludos de su parte a Eva, a Anaí, a Sandra y a Josué. Nos escuchamos pronto con más historias de terror. No te las pierdas activando las notificaciones luego de suscribirte. Si quieres apoyarnos, hay muchas maneras. Regálanos un like, comparte con tus amigos o familiares, corre la voz, comenta. También puedes tocar el corazón de Supergracias para dejar una propina. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.